Vamos a hablar un poquito acerca de lo que en este domingo el pastor va a estar tratando, y el primer tema de hoy en día es, si ven en sus notas, reset tus motivos, ¿verdad? Y vamos a ir, hermanos, ahí al libro de Mateo. Por favor, vamos a dar una lectura primeramente. Vamos a dar una lectura del libro de Mateo, capítulo 23. Mateo capítulo 23. Si lo encuentra, hermano, le voy a invitar que se ponga de pie y vamos a dar una lectura. Vamos a dar una lectura alternada desde el versículo 1 hasta terminar todos juntos en el versículo 12. Yo voy a leer el 1, ustedes el 2, y así todos juntos vamos a terminar hasta el versículo 12. Dice así: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Todos juntos el 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a orar y comenzamos. Padre, gracias le damos por este día. Gracias porque usted es bueno, Señor. Rogamos, Padre, que bendigas este tiempo, que nos ayudes a aprender, a crecer, lo cual usted nos ayuda en nuestro corazón, los motivos de nuestra vida. Bendiga, Señor, el tiempo que resta. Se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, estamos comenzando nuestra serie Reset tus motivos, o reinicia tus motivos. Y en general es reiniciar nuestra vida. Hermanos, y si ustedes observan en la pantalla, ahí hay un botón muy curioso. ¿A quién se le hace familiar ese botón? ¿Verdad? Ese botón lo encontramos, ese botón rojo, ¿verdad? Lo usamos muchas veces cuando yo lo usaba cada rato cuando la computadora se trababa, o la computadora dejaba de funcionar, o cuando el teléfono se traba, ¿verdad? Lo reiniciamos, ¿verdad? Y es muy útil esta función de las computadoras. Es muy útil la función de reiniciar en cada uno de los aparatos electrónicos que tienen un sistema de funcionamiento. Ya sea computadora o teléfono, la mayoría de los aparatos tienen este botón o tienen un área donde podemos reiniciar. Si han reiniciado usted a lo mejor sus teléfonos o a lo mejor una computadora, muchas veces de las cosas que nosotros hemos aprendido, por ejemplo, en los últimos años, es que no importa que el problema que hayamos tenido al usar nuestros celulares, al usar la computadora, siempre va a haber un punto donde podemos reiniciarlo. Siempre va a haber un punto donde podemos reiniciarlo. Y cuando, hermanos, andamos en la vida cristiana, en medio de dificultades, en medio de problemas, donde todas estas cosas saturan y bloquean nuestra vida, podemos reiniciar. No estoy hablando de poder reiniciar a lo mejor de tiempo atrás de las cosas que hicimos, pero sí podemos reiniciar a donde Dios nos había puesto.
Quisiera nomás explicarle la definición de un motivo. Todos nosotros aquí tenemos motivos. Pero motivo, según el diccionario, es una causa que determina la existencia de una cosa o la manera de actuar de una persona. Repito, un motivo es la causa que determina la existencia de una cosa o la manera de actuar de una persona. Hermanos, y estamos a 30 días de que el 2019 acabe. Sí, se da cuenta, estamos a 30 días de que el 2020, si Dios no lo permite, si el Señor no lo lleva, vamos a estar en el 2020. Todo lo que sucedió en el 2019, las metas que cumplió, las metas que no pudo cumplir, eso ya se va a quedar simplemente en los recuerdos. Ya el tiempo del 2019 ya no lo podemos recuperar. Lo que se hizo, se hizo. Muchas veces con las cosas que suceden durante el año, muchos de nuestros motivos cambian o tienden a cambiar en nuestra vida. Leíamos el versículo, leíamos el pasaje, y a la luz de la definición debemos recordar, hermanos, cuáles son nuestros motivos. Hoy en esta mañana usted está sentado aquí por algún motivo. Todo lo que hacemos, cada decisión que tomamos en nuestra vida, las tomamos en base a los motivos. ¿Por qué? Porque un motivo es algo que nos lleva a actuar. Y la lectura que acabamos de leer acerca de los escribas y los fariseos. Según el contexto, Jesús estaba acusando a estas personas. Hermano, déjenme explicarle un poquito. En el versículo 1 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo. Los escribas, hermanos, eran personas las cuales eran un modelo en aquel entonces a seguir. La vida de ellos era una vida, según la Biblia nos dice, era una vida que estaba muy apegada a la ley. La manera de vivir de ellos estaba tan arraigada a las tradiciones y a la ley que prácticamente podían ser en su manera de actuar intachables en cuanto a la ley. Según lo que dice Pablo, él era un fariseo en cuanto a la ley, irreprensible. Gente a lo mejor no tenía nada que decir en contra de ellos en su manera de actuar. Los escribas y los fariseos vivían probablemente una vida mejor que la mía y que la suya en cuanto a la ley. Quizás era un modelo a seguir. El celo por la ley y las tradiciones de estas personas tenían algo digno de seguir. Y el apóstol Pablo entonces, si recuerdan que él era hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín en cuanto a la ley irreprensible, todas estas cosas los fariseos y los escribas tenían, quizás podríamos decir a los ojos de los seres humanos, quizás una vida perfecta, una vida de buenas obras. Como cristianos, hermanos, debemos darnos cuenta que nuestras acciones influyen en los demás. Versículo 1 dice, empieza a hablar, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Jesucristo está a punto de describir aquellas cosas que los fariseos son. Y quisiera que veamos aquello en lo cual llevó a los escribas y a los fariseos que fueron señalados por Jesús. Vean ahí número 1 en sus notas. Vamos a ir rápido. Obras buenas, motivos incorrectos. Dice el versículo 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hermanos, muchas veces en nuestra vida cristiana podemos tener conocimiento de lo que es correcto. Hermanos, los escribas y fariseos tenían ellos la ley de Dios, quizás hasta memorizada, según la tradición. Ellos tenían que aprenderse de memoria los 5 primeros libros de la Biblia, imagínense. Imagínense si no conocían bien lo que era la ley de Dios. Ellos tenían conocimiento de lo que era correcto. El estilo de vida de los fariseos era reflejado en su manera de actuar y en su manera de enseñar.
conocían y enseñaban la ley. Oraban, diezmaban, daban limosna. Todas estas cosas, hermanos, sí, vamos a comprender, todas estas cosas son buenas, amén. Todas estas cosas que ellos hacían eran buenas. En este 2019 estoy seguro que muchos de nosotros hicimos cosas buenas. Quizás a lo mejor fuimos fieles en cuanto a nuestro diezmo. Quizás a lo mejor fuimos fieles a los servicios, a nuestro ministerio. Quizás este año usted decidió tomar discipulado. Decidió ganar almas. Decidió participar en algún ministerio. Yo no sé, hermano, pero quizás usted en estos momentos es maestro de una escuela dominical. Quizás usted es un líder. Quizás como el caso de yo, a lo mejor usted está trabajando en el staff de la iglesia. Yo no sé. Pero en este versículo, no obstante, nuestro conocimiento de lo que es correcto y nuestras acciones buenas no nos hacen diferentes a los fariseos. Porque tanto como ellos como nosotros, sí tenemos conocimiento de lo que es correcto, amén. Sabemos lo que ha sido correcto. Vean ahí el versículo 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que digan que guardéis, ¿qué dijo Jesús? Guárdenlo. Y no solamente guárdenlo, sino también háganlo. Hermanos, este es el único versículo en todo el capítulo y todo el contexto que habla algo bueno de los fariseos. Y lo bueno que tenían ellos era su conocimiento y su enseñanza. A partir de aquí Jesús hace una de las acusaciones contra estas personas, no por lo que enseñaba, sino por los motivos que ellos tenían, los cuales eran desagradables. Punto A, Cristo reconoce las obras y sus enseñanzas correctas. Hermanos, Cristo mismo reconoció e incluso mandó a la gente y a sus discípulos a que hicieran lo que ellos les enseñaban. Dice la Biblia que Jesús le habló a la gente, no solamente a la gente, a sus discípulos. Mira, todo lo que ellos dicen que deben hacer, háganlo y guárdenlo. Pero no hagan conforme a sus obras. Pero vean el versículo 4. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, y es aquí el punto crucial de ellos, antes hacen todas sus ¿qué? Sus obras para ser vistos por los hombres. Punto B, hermanos, Cristo condena los motivos incorrectos. Dice, antes todas sus obras, dice, para ser vistos por los hombres, dice, porque ensanchan sus flacterias y extienden los flecos de sus mantos. Vean en su pantalla, hermano, el peligro de el peligro de hacer las cosas correctas es hacerlas con los motivos incorrectos, los cuales nadie puede ver. Hermanos, todo el mundo puede ver nuestras obras. Todo el mundo puede ver lo que enseñamos. Todo el mundo puede ver lo que hablamos. Pero ¿sabe qué es lo que nadie ve? Nuestras vidas, nuestros motivos. Cristo nunca condenó sus enseñanzas. Su conocimiento no era algo que estaba mal, ni sus obras que aparentemente eran buenas. Fueron los motivos, la causa de los cuales Jesús estaba acusando a los escribas y fariseos. La Biblia nos dice que sus obras la hacían para ser vistos de los demás. Pero vean ahí el versículo 5. Antes bien, todas
hacen todas sus obras para ser visto de los hombres, pues ensanchan sus flacterias y extienden los flecos de sus mantos. Hermanos, según la tradición, las flacterias, hermanos, eran rollos que ellos tenían pegados alrededor del brazo. Esos rollos contenían la ley de Dios. Y según entre más grande era la flacteria, pues más santo se veían, por decir así. Más justos se veían. Ensanchaban esas flacterias con el propósito o con el motivo de que la gente pudiera verlos. Lo que enseñaban y el conocimiento que tenían no era malo, mas sí los motivos de ellos. Y como cristianos cometemos el error de jactarnos por el conocimiento que tenemos, no sé, por los años de cristiano que tenemos, por el buen comportamiento que delante de todos es probablemente irreprochable. Pero déjeme decirle, hermano, que a Dios no le interesa que tengamos 10, 12 años de ser salvos. A Dios no le interesa si tenemos un instituto cristiano, si en nuestra escuela, nuestro trabajo quizás nos conocen como buenas personas, porque al final los motivos o las causas por las que usted y yo hacemos las cosas determina quiénes somos delante de Dios. Porque es más fácil demostrar acciones que motivos. Eso genera una pregunta, hermano. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué estamos haciendo ahorita? Pero la pregunta más importante, ¿cuáles son sus motivos? Podemos quizás tener un buen testimonio. Podemos quizás hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Pero volvemos a lo mismo. Jesús nunca reprochó sus enseñanzas y su conocimiento. Jesús reprochó el motivo por lo que hacían. Pero vean ahí, hermanos, número 2. Motivos incorrectos producen resultados vacíos. Versículo 6. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen, ¿qué? Rabí, rabí. Hermano, el versículo 6 comienza con algo muy curioso. Dice la Biblia, Jesús menciona esto. Él dice que ellos amaban estas cosas. Dice, y aman los primeros asientos, aman las primeras sillas, aman las salutaciones en las plazas, y que los hombres le llamen Rabí, Rabí. Hermanos, una de las verdades que jamás debemos olvidar es esta verdad que si la aplicáramos todos los días, otra cosa sería nuestra vida. Cada vez que hacemos las cosas con motivos incorrectos, quizás nuestra vida sería diferente. Pero vean ahí el versículo en Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser ¿qué? Dios no puede ser ¿qué? Burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Bueno, nadie puede ver nuestros motivos, pero Dios sí. Todo el mundo puede ver nuestras buenas obras, y lo que estoy diciendo no es malo. Simplemente lo que Cristo estaba condenando en esos momentos eran los motivos por los cuales ellos hacían las cosas. Y la pregunta es, ¿cuáles son sus motivos hasta el día de hoy? Quizás usted comenzó el año 2019 y ahora sí vamos a echarle ganas, ahora sí vamos a involucrarnos en la iglesia, ahora sí vamos a meternos a servir más. Y en ese momento teníamos ese deseo de servir. Oh, pero pasó algo ese 2019 que hasta esos momentos, ahora los motivos quizás han cambiado. Pero la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Vean sus notas, y creo que está en su pantalla también. No podemos esperar resultados buenos en nuestra vida cuando hacemos las cosas con motivos incorrectos.
Hermanos, Dios no puede ser burlado. Lo que resulta muchas veces es que como cristianos pensamos que Dios nos va a bendecir solo porque hacemos o decimos las cosas correctas cuando nuestros motivos no son los correctos. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Lo que resulta entonces es un montón de muchos de nosotros que esperamos que Dios haga algo en nuestra vida al hacer lo que Él nos pide sin ser lo que Él nos pide ser. Porque hacer las cosas y ser alguien que Dios nos pide es algo muy diferente. Hacer y ser son dos cosas muy distintas. Porque quizás entre medio de lo que aquellas cosas que hacemos que Dios nos manda a hacer, en nuestro corazón no somos lo que Dios desea que seamos. Y es ahí cuando Dios ve nuestros motivos del por qué hacemos lo que hacemos. Podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos y a la vez no ser lo que Dios quiere que seamos. Y es por eso que debemos entender que existe una regla que no importa qué tantos años de cristianos tenemos, no importa que si somos maestros o no de escuela dominical, no importa que si somos conocidos de buen testimonio, esa regla aplica para todos. Volvamos al versículo de Gálatas, ahí en sus notas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Cuál es la regla entonces? Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vean ahí punto A, un amor vacío. Versículo 7. Del versículo 6. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas de las sinagogas y las salutaciones en las plazas, que los hombres les llamen rabí. Hermanos, los escribas y fariseos tenían motivos incorrectos al hacer las cosas correctas. A pesar de tener tanto conocimiento de ser irreprensibles, hermanos, ellos sabían lo que la ley decía. Fíjense cómo usa Jesús y cómo los acusa. Dice que ellos amaban estas cosas. ¿Qué es lo que amaban? Las primeras sillas en las cenas, amaban las salutaciones en las plazas. Ellos amaban que le llamaban rabí. Y aunque en sus flaquerías quizás tenían la ley de Dios, Dios ya había dicho en su ley qué es lo que ellos debían amar. Vean ahí Deuteronomio. Ahí en sus notas, Deuteronomio 6:5. ¿Qué es lo que dice, hermanos? Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso estaba en la ley. Pero ellos amaban las salutaciones. La ley decía: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Oh, pero ellos amaban que les dijeran rabí. La ley de Moisés, hermanos, era clara en cuanto a amar sobre todas las cosas al Señor. Y Jesús entonces nos describe el resultado de no tener motivos correctos. Era de ello, en lugar de amar a Jehová sobre todas las cosas, noten lo que ellos amaban. Ellos amaban los primeros asientos en las cenas. Ellos querían ser los primeros en todo. Ellos amaban las primeras sillas en las sinagogas, querían ser vistos por los demás. Ellos deseaban que la gente les saludaba, deseaban que la gente los miraba con elogios y les alababan. Ellos amaban más la posición al amar que les deseaban que le llamen rabí. Hermano, y la pregunta entonces: ¿cuáles son sus motivos en esta mañana? Ellos se habían olvidado del principal y supremo mandamiento: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda el alma, con todas tus fuerzas. Hermano, como iglesia tenemos una meta. Cada domingo usted ve la meta del lado izquierdo de la pared de color rojo. ¿Cuál es? Amar a Dios.
Cuando hacemos las cosas, hermano, con motivos incorrectos, ¿sabe que se nos olvida amar a Dios? La ley decía entonces, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. ¿Usted cree que ellos lo ignoraban? No, ellos tenían el conocimiento correcto. Ellos conocían lo que debían hacer. El fundamento es, si usted ama a Dios, usted no va a servir de la manera como está sirviendo. Si usted no ama a Dios, usted no va a crecer de la manera que Dios quiere que crezca. Si usted no ama a Dios, usted no va a servir a otros de la manera que Dios quiere que sirva. Y lo que resulta entonces es que muchas veces estamos desanimados, ya no servimos, ya no hay pasión en lo que hacemos, ya no hay ese deseo como al principio. ¿Sí recuerda cuando le dieron el ministerio por primera vez? ¿Recuerda los motivos por los cuales usted servía? ¿Recuerda el día en que le dijeron, hermano, puedes ayudarnos a servir en esta área? Necesitamos. Porque estoy seguro que en ese momento todos tenemos el deseo de amar a Dios. Y la pregunta es, en estos momentos, ¿cuál es su motivo? No hay pasión por su ministerio. No hay pasión por ganar almas. No hay pasión por salvar a gente del infierno. Ya no hay preocupación porque la casa de Dios se vea bien. Ya no hay un esfuerzo en realizar nuestro ministerio con amor. Si usted y yo no amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, tarde o temprano, todo aquello va a ser en vano. Porque resulta un amor vacío. Los fariseos amaban ser respetados. Ellos buscaban posición. No le extrañe a usted un día que ya no sienta ganas de venir a la iglesia. No le extrañe a usted un día que ya no sienta ganas de servir. No le extrañe a usted un día en que ya no sienta ganas de convivir con los hermanos. ¿Por qué? Porque en un principio usted perdió los motivos correctos. Y la motivación principal que deberíamos nosotros tener es el mandamiento de amar a Dios. Que entonces, todo aquello que muchas veces pasamos en nuestra vida, la mayoría de los desánimos, la mayoría de las preocupaciones que tenemos, de las decepciones que muchas veces nos encontramos, quizás es un reflejo de cómo estamos amando al Señor. Porque la Biblia dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Hermano, no podemos decir que amamos a Dios con todo nuestro corazón cuando ya no hay pasión por servir. No podemos decir que amamos a Dios de todo nuestro corazón cuando ya no hay un deseo de querer alcanzar a la gente para Cristo. No podemos decir que amamos a Dios con todas nuestras fuerzas si no queremos invertir en la casa de Dios. Y hasta entonces, cuando ya no ame a Dios, cualquier cosa lo desanima. ¿Y sabe por qué muchas veces no hacemos las cosas por amor? Porque no podemos dar lo que no tenemos. Y todo comenzó con los fariseos cuando empezaban con los motivos incorrectos. Pero no solamente, hermano, motivos incorrectos producen resultados vacíos, pero vean ahí, después, ya estoy a punto de terminar, número 3, reset al motivo principal. Versículo 8. Pero vosotros no queréis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre, vuestro Padre, a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
En medio de toda la acusación que estamos leyendo aquí en contra de los fariseos, a partir del versículo 8, como que el Señor Jesucristo cambia un poquito el tema. Y ya no se enfoca tanto en los fariseos. Solamente en estos siguientes versículos, de repente cambia un enfoque específico. A partir del versículo 8, si ustedes lo notaron. Jesús quita el tema céntrico de acusar a los fariseos y empieza a describir y a dirigir a la gente a comenzar a hablar de alguien más importante. Dice el versículo 8, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. A partir del versículo 8, el Señor Jesucristo ya hace un lado lo que es el acusar a los fariseos y comienza entonces a hablar entonces de quién es el Cristo. Ustedes no quieren que les llame maestro porque uno es el maestro, es el Cristo. Ustedes no llamen Padre a cualquiera, solamente hay un Padre que es el que está en los cielos. No seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Vean ahí punto A, Cristo es el motivo. No existe, hermanos, un motivo más sublime por el cual vivir, sino por el motivo de Cristo. Lo que está tratando de decir Jesucristo es que no busquen aquello lo que los fariseos buscan. No tengan los motivos de los que los fariseos tienen. Busquen a Cristo. Pero ustedes no quieren lo mismo que ellos, porque ellos buscan lo que solamente se encuentra en Jesucristo. Tan así se encuentra en Jesucristo que si ustedes están buscando una posición alta, ustedes están buscando ser grandes. El que quiera ser el primero tiene que ser el siervo de todos. El servir a los demás no era algo natural de los fariseos. El servir a los demás no era algo en lo cual era parte de la cultura. El que servía, pues era el siervo, el esclavo. Para que alguien le sirviera a la gente, pues tenían un esclavo, para eso le pagaban para que sirviera. Pero el Señor Jesús trajo todo este cambio. Y Él dijo, el que quiera ser el primero, el que quiera ser el mayor de vosotros, el versículo 11, sea vuestro siervo. ¿Cómo hace falta, hermanos, en nuestra vida poner un reinicio en nuestros motivos y regresar a aquel día en cuando fuimos salvos? ¿Recuerda usted cuando fue salvo, hermano? Regresar a la cruz donde comenzó todo, donde nuestra vida espiritual comenzó. Nuestros motivos eran amar a Dios, nuestros motivos tener una pasión por servir, era una pasión por vivir para el Señor. Y la pregunta es, ¿cuál es su motivo hoy en día? Romanos 14:8 nos dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Cristo, hermano, es el motivo principal en nuestra vida. Por Él servimos a otros, por Él crecemos juntos, por Él nos reunimos, por Él ganamos almas, por Él nos preocupamos por los demás, por Él damos nuestros diezmos, por Él nosotros venimos a servir, hermano. Es el Señor el motivo principal. Y si usted y yo no tenemos ese motivo, hermano, tarde o temprano, usted se va a desanimar con algo, una decepción, yo que sé, por causa del hombre. Pero Cristo, si usted tiene a Cristo como su motivo principal, van a venir cosas y no nos van a mover. Porque el Señor nos ha dado una razón principal de vivir. Y si vivimos, dice Pablo, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por Él vivimos,
por Él servimos, por Él cantamos. Él es la causa de todo. Ahora, quisiera que me acompañen simplemente aquí el versículo 23. Siguiendo con la acusación entonces hacia los fariseos y a sus motivos. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿cómo les llama? Hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. ¿Y qué? Y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué era lo más importante? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ese versículo está hablando en el mismo contexto. Jesús vuelve a hacer una pequeña pausa en la conversación y hace una declaración importante. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Pero noten la palabra que usa, fuerte, hipócritas. Pero la pregunta es, ¿por qué lo llama hipócritas? Vean ahí, sigan leyendo. Y dice la razón por qué. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Ahora, ¿era algo hacer el diezmo? ¿Era algo malo hacer diezmo? No, no era algo malo el diezmo. Era parte de la ley. No tiene nada de malo, hermano, que usted y yo sirvamos. No tiene nada de malo que usted y yo cantemos. No tiene nada de malo que usted y yo vengamos y sirvamos. Lo que estoy diciendo, hermano, es que Jesucristo aún aquí no estaba condenando sus acciones, pero vean lo que estaba condenando y la razón por la cual les llama hipócritas. Y dejáis lo más importante. Muchos piensan que hipocresía es actuar como alguien que no es, y en parte es cierto. Pero aquí Jesucristo usa esta palabra hipócrita cuando alguien hace lo correcto, dejando los motivos correctos. Cuando dejan los motivos correctos en su vida, hermano, es lo que lo llama hipocresía Jesucristo. Dice ahí la Biblia, dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Eso era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Si el Señor Jesucristo viera nuestros corazones, qué tantas cosas importantes hemos dejado. Entre ellas menciona 3 específicas, que es la justicia, la misericordia y la fe. Estas 3 cosas, ¿saben en quién se encuentran solo? En Cristo. En Cristo está la justicia, la misericordia y la fe. Cuando, hermano, dejamos lo más importante, cuando dejamos los motivos más importantes en nuestra vida, ¿sabe cómo nos llama Cristo? Nos llama hipócritas. Cuando dejamos lo más importante. Dice la Biblia, esto era necesario hacer, es necesario servir, es necesario venir a la iglesia, es necesario ser fiel al Señor, pero no te olvides, dice Cristo, de lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Porque esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Este año, hermano, empezará dentro de 30 días. Necesitamos entonces reiniciar, volver el día en que nosotros fuimos salvos y ver cuáles serán nuestros motivos entonces para vivir esta vida. Yo no sé cuáles sean nuestros motivos el día de hoy. Usted está aquí sentado en esta mañana, solamente Dios sabe por qué está aquí. Solamente Dios sabe por qué hace lo que hace. Pero, hermano, debemos de cuidar que Cristo sea nuestro mayor motivo en este próximo año. Vamos a orar.